El versículo 10, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación, que es llamamiento en todas las versiones modernas, vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas, y las cosas las vamos a leer en un momento, no caeréis jamás, porque de esta manera, dice, os será abundantemente administrada, esto en la hora de nuestra muerte, la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero todo esto, lo que acabamos de leer, es simplemente la conclusión de un argumento que comienza en el versículo, vamos a verlo ahora en el versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, el verbo aquí es nos han sido dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado, y es la misma idea, el llamamiento eficaz, por su gloria y poder o virtud, por las cuales nos son dadas, y es lo mismo, nos han sido, pero los traductores lo ponen en el presente porque se aplica a la realidad presente de cada creyente, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, como vamos a ver, actividad o poder, y en la virtud conocimiento, ciencia, y en la ciencia, o sea, conocimiento, templanza, se traduce dominio propio, y en el dominio propio, paciencia. La mejor traducción aquí es perseverancia, y a la perseverancia, piedad. Esta palabra temor de Dios es mejor traducida como piedad. La piedad está compuesta de tres elementos: amor para con Dios, temor en relación con Él, y un gran deseo, en el sentido de desear su nombre, su gloria, su comunión, su presencia en nuestras vidas. Es todo un paquete en esta palabra que se traduce aquí, temor de Dios o piedad. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Este es el amor para con los hermanos. Y en el amor fraternal, esta palabra en la versión antigua, caridad, se refiere a un amor universal, porque si hay en vosotros, o sea, ahí está la distinción entre el amor especial de Dios para con los suyos y el amor general de Dios. Los creyentes han sido llamados a manifestar estos dos aspectos del amor, porque si hay en vosotros estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego, tiene la vista muy corta, muy reducida, habiendo olvidado, ya se ha olvidado, habiéndose olvidado, y la idea aquí es la supuesta, podríamos decirlo así, purificación o perdón de sus antiguos pecados. Por lo cual, y este es el texto con el cual empezamos, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El domingo pasado, en el segundo estudio sobre este asunto del llamamiento eficaz, hicimos un análisis otra vez de la una o las tres, como sea, parábolas, la de la moneda perdida, la de la oveja perdida, y haciendo mayor énfasis en ese estudio sobre aquel hijo perdido. Recuerden ustedes, la oveja una de 99, la moneda una de 2, no, una de 10, y el hijo uno de 2, ¿no? El hijo pródigo era uno de 2 hijos. Y llegamos a la conclusión, analizando la perspectiva humana, el lado práctico de lo que sucede en la vida de una persona llamada eficazmente, viéndolo en la experiencia del hijo pródigo, que Dios hace toda una serie de cosas que conducen a esa persona al arrepentimiento. Y este arrepentimiento lo vimos en la forma en que el hijo pródigo se levantó mirando no tanto a sí mismo como a los puercos, como a la comida que le habían dado, volviendo en sí, se levantó y regresó a la casa de su padre arrepentido, humillado y sumiso.
y llegamos a la conclusión de que esto es un gran ejemplo, ya no del lado divino, lo que vimos en la moneda perdida y la oveja perdida, sino del lado humano en relación con nuestro tema. Ya sabemos que la Biblia enseña en forma clara dos llamamientos, uno que es general, que llega a todas las personas que entran en contacto con el Evangelio, y uno que es personal y eficaz. Y este es el aspecto del tema que hemos estado enfocando, y ya hemos visto de la misma manera que lo vincula Pedro, que hay un llamamiento eficaz que llega a todas las personas destinadas o elegidas para la salvación. Este llamamiento eficaz en relación con la doctrina de la elección, y el apóstol Pedro, aquí lo podemos ver en forma clara, vincula o relaciona los dos puntos. Este llamamiento es un llamamiento especial, personal, particular e irresistible, tal como lo hemos visto, ¿no?, en los estudios anteriores. Pero ahora, el día de hoy, vamos a analizar este asunto de cómo podemos saber entonces que nosotros hemos sido llamados, cómo podemos hacer firme nuestro llamamiento y nuestra elección. Y la idea de hacer firme estas dos cosas no es la idea de que nosotros en realidad podremos o pudiéramos producir tanto el llamamiento como la elección. No, eso no es la idea, sino más bien la idea es de que nosotros tenemos la responsabilidad de asegurarnos de haber sido elegidos y por lo tanto llamados. Y en este sentido vamos a ver este tema desde la perspectiva que nos da aquí el apóstol Pedro, y también en una forma más general desde la perspectiva de la experiencia. Nuevamente vamos a hablar de este punto, la experiencia de la persona llamada. Entonces, ¿qué quiere decir hacer firme nuestro llamamiento y nuestra elección? Lo que está aquí en el versículo 10. Esto es una exhortación, pero en realidad es más, porque se convierte en un mandato, en una orden, y el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos examinarnos a nosotros mismos para asegurarnos, para estar seguros, más allá de cualquier duda, de que en verdad hemos sido llamados eficazmente por el poder del Espíritu Santo. Todas las personas que afirman ser creyentes, que se identifican como creyentes en Cristo, creen que existe tal cosa como este llamamiento. Simplemente porque lo vemos en las Escrituras, tenemos que creer que esto es así. Pero el apóstol Pedro no se refiere simplemente al hecho de creer que existe tal cosa como un llamamiento eficaz, personal y particular, sino más bien se refiere a las evidencias de que este llamamiento es una realidad en nuestras vidas. Se refiere a la evidencia de que hemos sido elegidos y por lo tanto llamados por Dios. Procurar hacer firme quiere decir lo que acabamos de mencionar al principio, asegurarnos de que nuestra elección es un hecho, por un lado, y de que nuestro llamamiento es una realidad en nuestras vidas. Y es de suma importancia que hagamos caso de esta exhortación. Lo vuelvo a decir, que en realidad viene en la forma de una orden divina. Todos aquellos que profesen ser llamados y elegidos tienen que examinarse a sí mismos para ver si esto es en realidad algo palpable en sus vidas. Hay muchas personas que hoy en día profesan ser creyentes, pero muy pocas de esas personas tienen evidencias para confirmarlo. Muchos suponen que han sido llamados cuando en realidad no hay mucha evidencia en sus vidas de que esto es así. Muchos tampoco se examinan, o sea, no quieran analizarse a sí mismos a la luz de la palabra de Dios, específicamente en la forma en que lo dice Pedro aquí. Pero lo que debemos entender desde el principio de nuestro estudio de hoy es lo siguiente: es un grave error, y en realidad podríamos decir un error fatal. Un error fatal, el hecho de no examinarse a sí mismos para confirmar estos dos puntos.
La persona que no se examina a sí misma es una persona engañada. Esto lo comentábamos en la clase sobre la seguridad de salvación hace 8 días. Las personas que profesan ser creyentes, pero no hacen nada para asegurarse de su condición espiritual, de su verdadera condición, la verdadera condición espiritual de sus almas, cometen un error fatal. Las personas que no hacen esto están en peligro no solamente de equivocarse, sino de nunca ser realmente llamadas, de nunca ser salvadas. Es muy probable que son personas engañadas que terminarán, como en la clase que hemos mencionado repetidas veces, de las personas que permanecen engañadas hasta el fin de sus vidas. Todos los que están en esta condición entonces, o sea, profesan ser creyentes, pero no quieren cumplir con el mandato, la orden divina que tenemos aquí, se encuentran en una situación peligrosísima. Y vamos más lejos. Estas personas pudieran darse cuenta de su verdadera condición simplemente haciendo lo que Pedro dice, simplemente sujetándose a sí mismas a un autoexamen honesto. Podrían desengañarse y este autoexamen serviría, o sea, les beneficiaría mucho, porque en tal caso tendrían la oportunidad de buscar la verdadera salvación. Pero puesto que no quieren hacer nada de esto, van a terminar, lo vamos a decir así en forma directa, van a terminar en el infierno. Ahora vean con mucha atención lo que Pedro nos dice aquí en cuanto al peligro de no cumplir con esto. Vamos a leerlo en el versículo 8. Después de dar una lista de cosas que se suponen que se manifiesten en la vida de los que han sido llamados y elegidos por Dios, nos dice: el que no hace esto, eso es la traducción de Tomás, vean, estamos leyendo aquí en el versículo 9, el que no tiene estas cosas, y da una descripción espantosa de la verdadera condición de esta persona, dando a entender lo que acabamos de decir, que es una persona ciega, que es una persona que se ha olvidado del supuesto perdón de sus pecados, que es una persona que se encuentra en grave peligro. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo lo siguiente: la verdadera fe, la verdadera salvación siempre produce evidencias, siempre produce frutos. No pierdan de vista, vamos a volver en un momento a este texto. Vean en Mateo en su capítulo 7, este es quizás uno de los textos más conocidos en relación con el punto que estamos tocando. Este texto en Mateo, el Evangelio, esa es la última parte del Sermón del Monte, y la lectura comienza en el versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Esto no es, como algunos erróneamente han concluido, salvación por obras, no, ni tampoco es legalismo, sino es simplemente el hecho de que todos los que han sido elegidos y llamados por Dios son personas, el llamamiento mismo es, en este sentido, la regeneración, la conversión, los frutos de arrepentimiento, de fe, comienzan a manifestarse en ese mismo momento, y esta persona comienza a experimentar una vida transformada, y así lo dice: por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o hijos de los abrogos, así también vean, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol malvado lleva malos frutos. Y esto es una regla general. Cuando dice no puede el buen árbol llevar malos frutos, está hablando de la tendencia, la inclinación, la dirección de su vida. En términos generales, el árbol bueno llevará buenos frutos y el árbol malvado llevará malos frutos, de tal manera que dice, no es posible que tú seas realmente creyente y sigas produciendo solamente fruto malo. De la misma manera que, vean, en el versículo 19, todo árbol que no lleva buen fruto, ¿cuál es su destino? ¿Cuál es su fin? Córtase, dando órdenes, ¿no?, a los que trabajan en la cosecha espiritual, porque es un lenguaje espiritual aquí. Córtase y ¿qué? Échase, son cortados y echados como ramas, ¿no? En Juan 15 tenemos este mismo argumento, que no llevan fruto.
échase en el fuego. Así que la conclusión, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando regresamos ahora a 2 de Pedro, esto es la base de su argumento. La fe salvadora en Cristo Jesús, que es el don de Dios, lo que Dios obra en la persona eficazmente llamada por su Espíritu Santo, es una fe viva, activa, que siempre se manifiesta a través de ciertas obras. Y en ese sentido, vean ahora lo que, volviendo a 2 de Pedro, lo que Pedro dice acerca de las personas que profesan tener esta fe, pero que no tienen frutos, no tienen obras. Ven con mucha atención su argumento. En el versículo 8, vamos a leer ahora, dice, si hay en vosotros estas cosas y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni estériles, está hablando de los frutos, ¿no? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a invertir el argumento aquí. Vamos a verlo en forma inversa, ¿no? Lo que Pedro está afirmando en forma negativa es lo siguiente. La persona que no tiene estas cosas es una persona ociosa. No, o sea, el argumento lo estamos invirtiendo para que veamos el resultado de no tener estas cosas. La persona ociosa es una persona contrastada aquí en el contexto con una persona activa. Una persona ociosa es una persona inactiva, una persona sin crecimiento, una persona que no cambia, que no avanza. Podríamos simplemente poner la palabra estancada, ¿no? Es una persona estancada. Es una persona que profesa tener fe, pero su fe no produce nada, no resulta en ningún cambio en su vida, no tiene energía, actividad, no le conduce a servir a Dios en realidad en ningún sentido. Y en la mayoría de los casos, las personas que profesan tener la fe en Cristo Jesús, la fe salvadora en Él, son personas así. Son de estas personas que por una larga lista de pretextos no tienen tiempo, no tienen recursos, no tienen el deseo, ni siquiera el deseo de servir al Señor, pero siguen afirmando que son creyentes. Y esto resulta vean ahora en sentido negativo, lo que dice después en el versículo 8, en que sean personas estériles. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, o sea, la palabra estéril es la misma idea que acabamos de leer en Mateo 7, sin fruto, ¿sí? Es una persona que no lleva fruto, y es su falta de fruto, vean, lo que pone en duda su profesión de fe. Es una persona ociosa, y esto resulta su inactividad en que no haya fruto en su vida. Pero después, vean, ahora pasamos del versículo 8 al versículo 9, dice que esto es una persona realmente, ahora no estamos invirtiendo el argumento, está diciendo, no, los que no tienen estas cosas, los que son personas ociosas y estériles en su profesión de fe en Cristo, ven lo que dice ahora, son personas ciegas. El que no tiene estas cosas, dice, es una persona ciega, y nos está diciendo que, lo mismo, es una persona que profesa ver, que profesa tener fe, la fe salvadora en Cristo, lo vuelvo a repetir, que profesa haber sido llamada y convertida a Cristo por el poder del Espíritu Santo de Dios, pero es una persona que no puede ver. Y lo que Pedro está diciendo en forma indirecta aquí es que la persona tiene una fe falsa. Su fe no puede ser verdadera. Es imposible tener fe y permanecer como personas ciegas. Los creyentes, todos los creyentes, ¿no? Vemos a través o mediante la fe. La fe nos hace aptos para ver las cosas espirituales, las cosas eternas, las realidades, ¿no? De la palabra de Dios. No las vemos con nuestros ojos físicos, sino con los ojos de la fe. La fe nos hace seguros de las cosas que estamos esperando, ciertos en cuanto a las cosas que no vemos. La fe nos da una certidumbre y certeza respecto a la realidad de las cosas futuras. Nos hace creerlas, nos hace valorarlas y nos conduce siempre a actuar en base a ellas. La realidad del cielo, la realidad del infierno, la realidad de la muerte, la realidad del hecho de que hay una gran lista de personas que saldrán de esta vida, de este mundo, el día de hoy, terminarán o en el cielo
o en el infierno. La fe nos hace creer esta realidad y actuar a la luz de ella. Pero Pedro dice, no, hay muchas personas que no procuran hacer firme su llamamiento, su elección. Dicen que son personas convertidas a Cristo, pero son personas ociosas, son personas estériles, son personas que no pueden ver estas realidades espirituales, son personas que tienen su vista muy corta. Esto quiere decir que es un modismo, si no me equivoco, en el griego, lo que está traducido en esta frase, vista muy corta. Quiere decir que estas personas no pueden ver más allá de lo momentáneo, no pueden ver más allá de lo temporal, no pueden ver muy lejos, o sea, no piensan hasta el fin. Yo hace 1 o 2 semanas bajé de la internet un sermón titulado Viviendo a la luz del fin. Se puede traducir en otra forma, viviendo a la luz de la eternidad. Pero el punto es algo que vamos a ver más adelante en nuestro estudio de hoy. La persona convertida, llamada por el Espíritu Santo de Dios, no puede dejar de pensar en el fin, en la realidad del fin de su vida en este mundo, en la realidad de la vida venidera, la realidad de la muerte, el juicio, etc. Pero esta persona, la que Pedro está criticando aquí, es una persona que no tiene una perspectiva espiritual de su vida ni de las demás cosas en este mundo. Está pensando en lo momentáneo, lo temporal y lo pasajero, y luego dice, habiéndose olvidado, así se puede traducir, de la purificación de sus antiguos pecados. Y esta frase también es una frase muy interesante porque nos describe lo que es el concepto que estas personas siempre tienen de la salvación en la vida cristiana. Escuchen bien lo que vamos a decir. La gran mayoría de las personas en las iglesias evangélicas de hoy piensan de la salvación en términos de una salida de emergencia del infierno, para escapar del infierno y nada más. Piensan de la salvación en términos del perdón de sus pecados pasados y nada más. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estas personas se equivocan desde un principio en cuanto a lo que es la salvación. La Biblia nunca trata ese asunto simplemente en términos de escapar del infierno. No, créanme, si el Evangelio de Cristo anunciara solamente que tú puedes escapar de las llamas eternas del infierno simplemente cumpliendo con algún rito, como nosotros lo hacemos o lo sabemos que así lo hacen, ¿no? Y nosotros lo criticamos constantemente porque esto no es así. Si la salvación consistiera de una forma para escapar así de fácil del castigo eterno, todos los seres humanos se salvarían. Aún aquellos que ni siquiera creen en la realidad del infierno, por lo menos no sería como comprar una póliza de seguros. Incluso eso es una de las formas más interesantes para criticar su concepto de la salvación. Piensan, bueno, quién sabe, ¿no?, qué pudiera pasar, pero me voy a comprar un seguro, por si acaso. ¿Sí? Pudiera suceder, pudiera ser algo real, pudiera existir algún peligro. Y Pedro dice, estas personas se han olvidado de lo que es el propósito del perdón del pecado. O sea, no somos simplemente perdonados para escapar del juicio. No, somos perdonados, vean, y cambiados. Incluso eso es una cosa esencial en el llamamiento eficaz. Ya lo hemos visto. El llamamiento eficaz, el primer punto, la primera cosa que sucede siempre es el milagro del nacimiento nuevo. Esta persona no se esfuerza, no tiene una fe activa, no hace caso ni siquiera de esta clase de advertencias. ¿Por qué? Porque su concepto de la salvación es un concepto en el mejor de los casos escatológico. Algún día, si yo llego a morir, si existe tal cosa como el infierno, tengo como una póliza de seguros para salir de peligros, ¿no? Por si en ese momento necesito ayuda, cuento con la ayuda de Cristo. Eso es absurdo. El propósito de la salvación es para que seamos no simplemente perdonados,
sino librados del dominio, del control del pecado, en forma paulatina y progresiva, santificados. El propósito de la salvación en esta vida, en este mundo, es para que llevemos fruto. Es para que seamos útiles en el reino de Dios. Es para que Dios haga algo con nosotros y con nuestras vidas, algo que no tiene nada que ver en sí con el mero hecho de escapar del infierno en el futuro, sino algo que tiene que ver con su nombre, su gloria, su honra y sus propósitos en habernos salvado aquí, en esta vida. Si el asunto fuera diferente, ¿no?, como lo plantean en muchas iglesias, entonces no existiría nada de esto de arrepentirte, de mortificar el pecado, de servir a Dios, de crecer, de madurar, ni menos de añadir todas estas cosas a tu fe para que tu fe sea útil, para que tú hagas algo importante en la vida cristiana. Nada de esto estaría en la Biblia. Pero esta persona que no lleva fruto, que ha perdido la perspectiva bíblica, no solamente de la salvación, sino del propósito de su vida en este mundo, esta persona lo ha malentendido por completo. Y ahora vean lo que dice. En el versículo 10, no, estoy brincando. En el versículo 9 seguimos. Tiene la vista muy corta, habiéndose olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y ahora, llegando al versículo 10, quiero que veamos lo que dice al final. Porque haciendo estas cosas, las cosas mencionadas en el contexto aquí para asegurarnos de nuestro llamamiento y nuestra elección, haciendo estas cosas, ven ustedes lo que dice. No caeréis jamás. Y no vamos a discutirlo. La palabra caer aquí se refiere indiscutiblemente, aunque no lo vamos a discutir, a todos aquellos que profesan la fe en Cristo y terminan mal. ¿Sí? Pero en la mayoría de los casos, esta idea aquí, que estamos mencionando en la frase no caeréis jamás, se refiere a todos aquellos que caen definitivamente de su profesión de fe, o sea, todos aquellos que después de haber profesado, haber sido llamados, vean, convertidos a Cristo, posteriormente terminan apostatando, cayendo. Eso no es una promesa de que nunca caerás en ningún pecado o nunca lucharás con ninguna tentación. No, eso no tiene nada que ver con eso. Se refiere a estas personas como personas en peligro de caer definitivamente, de apostatar de la fe cristiana, la fe que han profesado tener sin realmente tenerla. Se refiere a una caída permanente, una caída final. Incluso los puritanos siempre decían, no, Pedro dice aquí, estas personas caerán al fin y al cabo, no solamente de su profesión de fe, sino caerán en el infierno, caerán en la perdición eterna. Y por otra parte, dice en el mismo contexto, si tú procuras hacer firme tu elección, firme tu llamamiento, eso no te va a suceder. Y es en base a eso que yo alegaba en la clase hace 8 días. Todas las personas que no se examinan a sí mismas, que no se ponen a prueba en las formas en que la Biblia lo enseña para examinar su propia profesión de fe, van a ir a la perdición, van a ir al infierno, caerán y caerán definitivamente, eternamente en la perdición. No llegarán al día final para descubrir al fin y al cabo que todo estuvo bien. Llegarán a ese momento para descubrir que habían sido engañados, que se habían engañado a sí mismos y que Dios no fue engañado por su falsa profesión de fe. Entonces, ahora, esto lo vamos a analizar en el contexto, pero antes de hacerlo, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar otra vez, en una forma semejante a lo que vimos hace 8 días, acerca de este hijo pródigo, específicamente su, ¿cómo puedo decirlo? Su conversión, su iluminación, o sea, todo lo que vimos en los pasos involucrados en su experiencia de darse cuenta de su condición espiritual, arrepentirse,
regresar a la casa de su padre. Vamos a hablar de este mismo asunto en una forma interesante. Y vamos a hacerlo comenzando a hacer una serie de afirmaciones. Ahora, ven con mucha atención las afirmaciones que vamos a hacer acerca de la persona que ha sido verdaderamente llamada y convertida a Cristo. Escuchen bien. En primer lugar, la persona verdaderamente llamada eficazmente a arrepentirse, a creer en Cristo, es una persona que sabe, a ciencia cierta, sabe, escuchen bien lo que vamos a decir, que no se convirtió a sí mismo. Escuchen bien lo que estamos diciendo. Esto es un punto importantísimo debido no solamente a la naturaleza de la verdadera conversión y la eficacia de este llamamiento, sino también es un punto muy importante debido al hecho de que todos los seres humanos por naturaleza resisten, se ponen a resistir al Espíritu Santo. Son no simplemente renuentes, desinclinados, sino por naturaleza enemistados en un estado de oposición y rebeldía en contra de Dios. Y cuando comienzan a entrar en contacto con el Evangelio de Cristo, su primera reacción siempre es la misma, la de resistir, o sea, de decir no, de oponerse. El llamamiento eficaz, entonces, escuchen lo que estamos diciendo, tendrá que vencer en algún punto crucial de este llamamiento, tendrá que vencer esa oposición. El llamamiento eficaz, vuelvan a escuchar lo que estamos diciendo, no consiste simplemente de una decisión que X persona tomó en un punto pasado de comprar su póliza de seguros para escapar en un momento dado, si fuera necesario, del infierno. No se trata de una decisión que la persona ha tomado. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos, los que decimos ser creyentes, los que estamos reunidos aquí el día de hoy, ¿cómo es que llegamos a creer en Cristo? Algunos de ustedes que son miembros de esta misión o quizás de otras iglesias, ¿cómo es que hemos llegado a ser miembros de una iglesia? ¿Qué es lo que nos condujo al punto de hacer una profesión pública de fe en Cristo? ¿Por qué es que hemos sido bautizados? ¿O por qué es que quisiéramos ser bautizados? O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de por qué. ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Cómo es que llegamos a decir que ahora creemos que son creyentes? Y si nuestra respuesta consiste de que hace algún tiempo pasado, quién sabe, meses o años, ¿no? En un punto pasado tomé la decisión, o sea, de pasar al frente o de invitar a Cristo a venir, a entrar en mi corazón, créanme, si eso es la base de nuestra supuesta conversión a Cristo, entonces hay muchos motivos para dudar de esa conversión. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El creyente verdadero sabe que no se convirtió a sí mismo. ¿Sí? En cierto sentido, el creyente verdadero ni siquiera puede explicar a ciencia cierta todo lo que sucedió en relación con su conversión a Cristo. ¿Sí? El creyente verdadero está consciente de lo siguiente: Dios intervino en su vida, ¿sí? Dios ha interrumpido mi vida. Dios metió sus manos, en este caso su mano soberana en mi vida. Dios ha cambiado mi vida. El creyente verdadero está consciente de que él mismo o ella misma, como sea, no hizo el cambio. Está consciente de que Dios intervino en el asunto. Está consciente de que Dios le ha cambiado, de que algo le ha sucedido más allá de su propia capacidad, más allá de sus propios recursos. O sea, está consciente de que Dios intervino y comenzó a tratar en forma directa en su vida. En otras palabras, no se trata de algo superficial. ¿Por qué estamos criticando esto de que tomaste tu decisión? Créeme, tú puedes, lo hemos estado diciendo, hasta puedes arrepentirte si se trata de tu decisión y nada más.
tu arrepentimiento y tu decisión no te salvarán. Y esto está comprobado con los 7 ejemplos de personas que se arrepintieron en la Biblia y fueron a la perdición. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Está comprobado por la larga lista de personas, solamente en los 4 evangelios podemos ver esto. Una larga lista de ejemplos de personas que decían creer en Cristo, pero él no confiaba ni creía en esas personas. ¿Sí? Y la gran mayoría de estas personas terminaron apostatando, dando la espalda a Cristo. Y otras de las mismas personas terminaron, permanecieron bajo un engaño hasta el día final. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La persona llamada eficazmente por el poder del Espíritu Santo de Dios es una persona que puede decir con el apóstol Pablo: fui alcanzado por Jesucristo. Esto es la fórmula que encontramos en Filipenses, no la vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Dice Pablo: yo fui alcanzado por Jesucristo. Aquel día rumbo a Damasco, ¿no? Yo fui alcanzado. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Lo que ya hemos visto acerca de este tema, lo que vimos hace 8 días y hace 2 semanas acerca de la iniciativa divina en todo este asunto. La persona convertida verdaderamente a Cristo sabe, no, yo no estaba buscando a Cristo, yo ni siquiera estaba buscando a Dios. Dios me estaba buscando a mí. Dios nos estaba buscando a nosotros. Todos aquellos que han sido llamados eficazmente saben que Dios hizo algo definitivo y decisivo en este asunto. Y mientras que tratábamos de escapar, tratábamos de huir, tratábamos de olvidarnos, ¿sí? Tratábamos de escapar por un tiempo, pero sin éxito. Fallamos, ¿sí? Fuimos alcanzados, y vamos a cambiar la palabra. Fuimos conquistados, ¿sí? Por Cristo. Llegamos a un punto en que nuestra resistencia, nuestra oposición se desvaneció y nos dimos por vencidos. Ahora, en segundo lugar, estamos aquí haciendo un paréntesis antes de volver a nuestro texto. La persona que ha sido llamada eficazmente sabe también lo siguiente: que no se convenció a sí misma de sus pecados ni de su culpa ante un Dios santo. Es una persona consciente de que, de haber experimentado verdadera convicción de pecado. Cuando Cristo dijo: no he venido para llamar justos sino pecadores a arrepentimiento, véanlo, nadie jamás ha sido llamado por Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios, sin haber sido convencido de su culpa y de sus pecados. Todos aquellos que hablan de algo superficial, ¿cuál decisión es lo que yo quiero saber? ¿La decisión de convencerte a ti mismo de tus pecados, de tu culpa, de tu peligro? No. ¿Quién te convence de todo esto? Dios. Todos aquellos que han sido convertidos así, en base a lo que nosotros llamamos a veces la creencia fácil, algo tan superficial, terminarán confiando prácticamente en la gran mayoría de los casos, terminarán confiando en algo que no sea Cristo. Confiarán en su propia justicia, confiarán en su decisión, confiarán en el hecho de haber pasado al frente o algo por el estilo. Pero los que han sido convencidos por el Espíritu Santo de Dios saben que son pecadores arruinados. Comienzan a hacer exactamente lo que vimos hace 8 días, a mirar a esa comida que sirve solamente para los puercos. Este hijo pródigo comenzó a mirarse a sí mismo en forma honesta, comenzó a darse cuenta de su condición como un pecador arruinado. Y todas las personas llamadas eficazmente por el Espíritu Santo de Dios llegan al momento en que se despiertan de su sueño y se percatan de su verdadera condición pecaminosa delante de un Dios santo, y esta convicción del pecado
que siempre incluye convicción de pecados específicos, que siempre incluye convicción de pecaminosidad, de depravación. El mismo salmista, cuando lo vemos en el Salmo 51, cuando se preguntaba, ¿por qué he caído en este pecado? ¿Sí? ¿Por qué me siento atraído hacia esta cosa? ¿Qué es lo que me motiva a buscar el pecado? ¿Por qué es que el pecado me gusta y me llama tanto la atención? ¿No? ¿Por qué me siento prácticamente como sin fuerzas ante el pecado? Se dio cuenta de qué? De que en pecado fui concebido, dice. ¿Qué es esto? Es la depravación de la naturaleza humana. ¿Sí? Esto es la pecaminosidad de nuestra naturaleza. La verdadera convicción de pecado es mucho más que el temor del infierno, es mucho más que el temor de la muerte. Es el temor de la justicia y de la ira divinas en contra de personas que somos por naturaleza, ¿no? Como nosotros, pecadores. La convicción del pecado realizada por el Espíritu Santo produce no simplemente el deseo de evitar las consecuencias del pecado, sino produce una terrible crisis. Incluso yo estoy convencido de que una persona bajo convicción de pecado se va a sentir muy ofendida, escandalizada, dependiendo del grado de convicción, humillada. Y cuando yo digo ofendida, normalmente enojada. Cuando Dios comienza a meter, y lo estoy diciendo con reverencia, no estoy tratando de hablar en forma trivial de lo que Dios hace, pero cuando comienza a meterse en la vida de una persona, conduciendo a esa persona a convicción de pecado, o sea, un proceso que culminará en su llamamiento eficaz a arrepentirse, a creer en Cristo, normalmente la persona se escandaliza, se ofende y se enoja. Se enoja y piensa, ¿por qué? O sea, yo me acuerdo de mi propia experiencia. Yo estaba pensando por muchos meses, pero lo que Dios quiere hacer es arruinar mi vida. No me quiere dar la esencia para seguir en el camino en que me encuentro. ¿Sí? Y nos damos cuenta de que Dios está tocando nuestras vidas, de que Dios se está metiendo en nuestras vidas. Y comenzamos a despertarnos de nuestro sueño y a ver las cosas desde otra perspectiva, y esa perspectiva nos asusta. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El hombre inconverso no quiere ser convencido de sus pecados. Hace todo lo posible para resistir la convicción de pecado. El hombre inconverso no quiere sentir la convicción de sus pecados. No quiere sentirse condenado y culpable. Quiere disfrutar el pecado. Quiere seguir en su camino obstinado. No quiere pensar en la ira venidera de Dios. No quiere. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? No, dicen en la mayoría de las iglesias, no debes hablar de esas cosas. Se irá la gente, ¿no? Se alejará de ti. La gente, si tú les hablas en esta forma, se va a asustar, se va a enojar, se va a ofender, pero no te harán caso. Pero no se trata de que hagan caso de nosotros, ¿sí? No, de eso no se trata. Yo no puedo convencer a nadie de su culpa, de sus pecados. Créeme, lo he intentado miles de veces. Nunca lo he logrado, ni una sola vez. Pero yo no puedo convencer a nadie, ustedes tampoco. Esta convicción de pecado es realizada por el poder omnipotente del Espíritu Santo de Dios, y siempre produce lo que estamos diciendo, una terrible lucha interiormente, una crisis. La crisis es la lucha más grande que jamás hemos experimentado. Porque por una parte hay algo, y ese algo no lo vamos a discutir ahora, es nuestra conciencia. Hay algo en nosotros que contesta y responde afirmativamente a todo lo que hemos escuchado, a todo lo que Dios nos está diciendo, a todo lo que el Evangelio de Cristo anuncia. Hay algo dentro de nosotros, nuestra propia conciencia,
que se pone de parte de Dios, de su palabra, de su evangelio, y nos dice, tú debes hacer caso. ¿Sí? Es para tu propio bien. ¿Sí? Te conviene hacer caso de lo que Dios te está diciendo. Pero hay también algo dentro de nosotros que no quiere saber nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que estas personas que responden sin lucha, sin conflicto, sin convicción, han sido víctimas de un engaño. Es imposible ser convertido a Cristo así de fácil. Es muy fácil hacer una profesión falsa de fe, que no servirá para nada, pero es imposible ser verdaderamente convertido a Cristo sin arrepentirte, sin pasar por una lucha, sin pasar por lo que estamos comentando. Pero aún más, vean, la persona que ha sido llamada eficazmente, vamos a apurarnos ahora, es una persona que no solamente sabe, Dios trató conmigo, Dios está tratando conmigo, Dios obró verdadera convicción de pecado en mi corazón, en mi alma, en mi conciencia. Pero vean, también está consciente de su propia incapacidad. ¿Qué es esto? Su propia incapacidad. Aquí podríamos detenernos toda la tarde, no lo vamos a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona que ha sido convencida de que debido a su propio pecado, debido a su propia naturaleza caída, no puede salvarse a sí misma. ¿Sí? Esta persona incluso ha llegado, podemos decirlo así, como el hijo pródigo llegó al fin de sí mismo. De lo que hago aquí, el resto de mi vida aquí alimentando los puercos, ¿qué voy a hacer? No puedo. Buscó ayuda y nadie le quiso ayudar. Y se dio cuenta, bueno, hay una sola persona que me puede ayudar en esto, mi Padre. La persona que ha sido llamada eficazmente es una persona que ha llegado al fin de sí misma, al fin de toda esperanza en uno mismo, es lo que estamos diciendo. Esto es algo crucial en la salvación de una persona, y es una... Esta persona ha llegado al fin de sus recursos, al fin, ¿sí?, de lo que un ser humano es capaz de hacer. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La persona que comienza a decir, bueno, estoy aquí en ese grave peligro, lo que debo hacer es arrepentirme, entonces me voy a arrepentir. Tomo la decisión de arrepentirme. Y escuchen bien, trate de arrepentirse solamente para darse cuenta de que no puede arrepentirse. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La persona llamada eficazmente es una persona, eso es una parte de lo que sucede, ustedes lo saben. ¿Cuántas veces hemos platicado con personas que nos han dicho 5 veces, 10 veces, 20 veces, 100 veces, le he pedido al Señor que me perdone, que me cambie, ¿sí? O han cumplido repetidas veces con algún rito o ceremonia en X iglesia y no dio efecto. O sea, no funcionó. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una persona así que ya está bajo convicción y está en un proceso que culminará en su verdadera conversión a Cristo, pero cómo es posible que falla en repetidas ocasiones intentando lograr lo que estamos diciendo, su conversión, su arrepentimiento, su salvación? No, tú no puedes salvarte a ti mismo. No. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios trata con muchas personas en esta forma. Hay personas que
el proceso comenzó y terminó bien en cuestión de momentos. ¿Sí? Y hay otras personas que meses, semanas o años luchaban, buscaban y no encontraban esta salvación. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? La persona llamada eficazmente es una persona que ha llegado al fin de sus recursos, de sus esperanzas, o sea, ha llegado al fin de cada refugio que no sea Cristo. Ha llegado al fin de cada esperanza, de cada refugio falso. Y aún más, vean, es una persona que por fin se arrepintió y confió verdaderamente en Cristo. Se entregó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Por fin el asunto terminó así. Y cuando termina así, la persona sabe que Dios lo hizo. Dios tiene que vencer la enemistad. Dios tiene que vencer todo lo que pudiera obstaculizar o estorbar la conversión de una persona, y Dios tiene que salvar a esa persona. Esto, me acuerdo de las palabras de Spurgeon, esto es lo que me dicen de que si he de ser salvo, ¿Dios tendrá que salvarme? No me gusta. No me gusta. No nos gusta. Pero esto es así. Y aún más, vean, esta persona en su propia experiencia sabe una sola cosa, que fracasó en sus intentos de resistir, en sus intentos de salvarse a sí misma, fracasó y llegó al punto en que cedió. ¿Sí? Todos nuestros intentos de huir fracasaron. Llegamos a confiar solamente en Cristo, a entregarnos a Cristo. Pero vamos más lejos. Y tengo miedo aquí de que se nos va a acabar el tiempo. Vamos a ir rápidamente a ver unos textos. Segunda de Timoteo, vamos a hacer esto de una forma rápida. Quiero que veamos algunos textos que describen este llamamiento. Y estos textos van a confirmar lo que hemos estado diciendo. Llegaremos a concluir con Segunda de Pedro, pero Segunda de Timoteo 1, versículo 9. Aquí este llamamiento es descrito como un llamamiento santo. Nos salvó. Ahí está la doctrina bíblica. ¿Quién te salvó? Él te salvó, si es que has sido salvo, ¿no? Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ese es el propósito de su gracia, sino conforme al propósito suyo y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto no es casualidad, ya lo vimos, ¿no? Esa mujer estaba buscando una moneda perdida. Y aquel pastor que dejó a los 99 estaba buscando una sola oveja perdida. No hay ningún accidente en esto, pero ven la descripción de este llamamiento. Es algo a propósito, pero es un llamamiento santo. ¿Qué quiere decir esto? Se nos dice aquí que el llamamiento eficaz es un llamamiento santo. Y esto significa que no se trata de simplemente una salida de emergencia para escapar del infierno, sino se trata de un llamamiento para vivir una vida santa. Y esto significa que todos aquellos que siguen siendo creyentes carnales, todos aquellos que siguen viviendo en la práctica de pecado, todos aquellos que siguen siendo esclavizados por los vicios o algo por el estilo, no han sido llamados. Porque este llamamiento inevitablemente da como fruto un proceso de santificación. Incluso el llamamiento mismo es el comienzo de este proceso y es por lo tanto que ocasiona una terrible lucha. Hemos vivido la totalidad de nuestras vidas como esclavos del pecado. ¿Cómo es ahora que tendremos la capacidad de decir no, de arrepentirnos, de mortificarlo y comenzar a vivir una vida santa?
No es de nosotros mismos, no es por nosotros mismos que esto pueda suceder. Ahora bien, en Hebreos 3, no solamente es un llamamiento a que vivamos una vida santa, sino es un llamamiento, y esto es terrible, véanlo, en Hebreos, en su capítulo 3, aunque este texto va de la mano con los estudios que hicimos ayer sobre el tabernáculo, pero vean, Hebreos 3, por lo tanto, hermanos santos, sí, siempre designados como santos, porque hemos sido, en virtud de nuestro llamamiento y la regeneración del Espíritu Santo, colocados ya en un proceso que terminará nuestra santificación, hablando del aspecto práctico de este asunto. Participantes de ¿cuál llamamiento? Participantes del llamamiento celestial. ¿Qué es esto? No, esto es un contraste completo con aquellos que no pueden ver más allá de lo momentáneo. Este llamamiento es un llamamiento celestial. ¿Qué quiere decir esto? Nos llama, véanlo en Colosenses, nos llama a poner nuestros afectos en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en las cosas que no se ven. Nos llama a buscar primeramente el reino de Dios, a no hacer nuestros tesoros aquí en la tierra, a ser peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra. Así, es un llamamiento celestial que levanta no solamente nuestros ojos, sino que levanta nuestros corazones hacia Dios, hacia la eternidad, hacia las cosas celestiales. Y bien, esto es terrible. Colosenses 3:1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira, esos son los afectos, el corazón se refiere a la personalidad, centradamente, emociones, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo esto es terrible? Tenemos en este pasaje en Colosenses 3, toda la doctrina de la unión espiritual entre Cristo y los suyos, desde la perspectiva objetiva de este asunto, es como si ya hubiéramos muerto, ¿sí? Escuchen lo que voy a decir. Es como si ya hubiéramos muerto, porque en virtud de nuestra unión espiritual con Cristo como cabeza de una raza nueva, hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él. Romanos 6 dice, resucitamos espiritualmente con Él, y aquí lo dice la primera frase de este texto, si habéis pues resucitado con Cristo. Y en todo el contexto, ya ascendimos al cielo con Cristo y estamos sentados en la gloria con Él. Pero escuchen bien, esto es la verdad objetiva en relación con este asunto. Eso lo vi hace poco y dije, esto es terrible. Dije, me cayó como bomba. Un escritor, creo que, no me acuerdo quién fue, basándose en este texto, escuchen lo que dijo. Un creyente ha de ser, por lo tanto, dijo este escritor, como una persona que ya murió. Que murió, que fue al cielo, y que regresó a la tierra, dijo. Un creyente ha de ser como una persona que ya ha muerto, que ya ha ido a la gloria venidera y que ha regresado. Esto es el llamamiento celestial, que debemos vivir como personas que ya morimos, ya estamos muertos en ese sentido en cuanto al mundo y las cosas terrenales y temporales. Ya hemos visto todo lo relacionado con la gloria venidera. Nos hemos sentado a la diestra del Padre, ¿no? En la persona de Cristo, pero no estamos allá, estamos acá. Regresamos. Y me hizo pensar en aquel Lázaro, ese comentario. No sabemos si fue a la gloria venidera y regresó o no. Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, y las cosas que vio y oyó no le fue permitido hablar ni siquiera de esas cosas. Pero Pablo desde ese momento, créeme, comenzó a vivir como una persona que ya había muerto, que había ido a la gloria venidera y que había regresado aquí a la tierra.
Nunca podía quitar de su mente, de su corazón, de su memoria, las cosas que vio, las cosas que oyó, cuando fue arrebatado al tercer cielo. Bien, este es el llamamiento celestial que levanta el corazón de un ser humano que ahí estaba alimentando a los puercos antes de que comenzara todo esto. Levanta su corazón hasta las cosas celestiales. Le convierte en un tabernáculo. Pero aún más, vean, 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Este texto también es bien conocido, incluso lo vimos ayer. 2:9. Sois linaje escogido, todo el lenguaje del sacerdocio, los sacrificios, el pueblo, los que participaban en relación con el antiguo pacto y el tabernáculo, lo vimos ayer. Gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vean el llamamiento, es de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos textos hablan en esta forma? Incluso Pablo da todo un discurso acerca de cómo hemos de andar como hijos de luz, cómo hemos de separarnos de aquellas cosas que pertenecen a las tinieblas, ¿sí? Cómo es que éramos tinieblas, pero ahora lo dice Pablo, ahora sois luz en el Señor, y por lo tanto viene toda una serie de consecuencias. Hemos de vivir no solamente como luz en este mundo, sino hemos de ser emisores de luz. Eso es todo el argumento, ¿no? Incluso en Filipenses dice que resplandecemos como luminares en el mundo. Y todo el papel del creyente como sal y luz, lo dijo Cristo en el Sermón del Monte, en los mismos términos, ¿no? Está involucrado en este llamamiento. Pero yo pensaba que me estaba llamando a escapar del infierno, a recibir un boleto, por si acaso había algún peligro. No pensaba que me estaban llamando de las tinieblas a la luz. Y vean en 1 Corintios 1:9 la otra descripción. No podemos continuar con esto, lo vamos a cortar. 1 Corintios 1:9, tantos textos describen este llamamiento en términos radicales, en términos, tan radicales como es como si ya hubiéramos muerto, llegado a la gloria venidera, pero Dios nos dice, no, ahora vas a regresar. Y vas a vivir ahora a la luz de lo que te espera en la gloria venidera. 1 Corintios, y este es el texto más importante. 1 Corintios, su capítulo 1, el versículo 9. Fiel es Dios por el cual es pasado, fuisteis llamados. Y la palabra participación, koinonia, si no me equivoco es la palabra griega aquí, que se traduce como comunión, es una palabra tremenda. Incluso deberíamos haber puesto esta palabra en la lista de palabras importantes que mencionamos ayer, porque esta palabra tiene muchas implicaciones. Hay libros así gruesos que tratan exclusivamente con el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento. Aquí la mejor traducción es comunión de su Hijo. Nos ha llamado eficazmente a una vida de comunión y compañerismo con Dios. Ustedes que no escucharon el tabernáculo, comprobamos definitivamente que la iglesia neotestamentaria es efectivamente un tabernáculo aquí en la tierra y que cada creyente también es un tipo del tabernáculo. Lo comprobamos, pero vean esto. ¿Qué es lo que hacían en el tabernáculo? Disfrutaban de comunión y compañerismo. La nube simbolizaba, el judío en converso se quedaba mirando. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, descendía la nube, la señal visible de comunión. Y dice que Jehová hablaba ahí personalmente con su siervo Moisés en ese lugar. Llamados a una vida de compañerismo, de comunión. Vean el último, 1 Tesalonicenses 1, de comunión, de compañerismo con Cristo. ¿Qué es esto? Llamados a escuchar su voz. Esto es lo que ya hemos visto acerca de las ovejas
que oyen su voz, que le siguen, llamados a seguirle, a Cristo, ¿sí? Llamados a vivir en su presencia, llamados, vean, para los llamados, el nombre, Cristo no simplemente es un nombre, todo esto de que no, el nombre de Cristo, no, tú puedes pedir lo que sea y te lo va a dar tu Padre Celestial, no es simplemente algo así, como comprando influencias con Dios. 1 Tesalonicenses, por favor, llamados a una vida de compañerismo con Cristo. Todos los que han sido llamados a esta vida conocen personalmente a Cristo, aman a Cristo. No no al grado perfecto, pero están en proceso, quieren conocerle más, quieren amarle más, quieren hacer lo que dice este texto. Vean, 1 Tesalonicenses 1:9, vean la descripción de su llamamiento eficaz. Ellos cuentan de nosotros, a estos mismos les dijo, ¿no? que la palabra no les llegó a ustedes, en el Evangelio no les llegó en palabra solamente, sino en forma eficaz. Y vean, cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Hemos predicado sobre este texto. Y vean, y a esperar a su Hijo de los cielos, ¿sí? Al cual resucitó los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira venidera. ¿Llamados a qué? Conversión. Los ídolos aquí es sinónimo de todos los pecados, y la idolatría del corazón y el egoísmo y el yo es el primer ídolo y la raíz del pecado en cada ser humano, para servir al Dios vivo y verdadero, llamados a servirle, ¿sí? A amarle, a ser útiles, ¿no? A sufrir por su nombre, por su causa, a hacer sacrificios, a trabajar con diligencia en su servicio, a enfrentar el vituperio y la persecución, llamados, sí, a todo esto, a servir al Dios vivo y verdadero, y vean, a esperar a su Hijo. Y la señora Hilda se acuerda porque tomó los cassettes y creo que los ha de haber escuchado más de una sola vez, de una serie de estudios que hicimos hace años acerca de aquellos que no quieren morir, en relación con el tema del cielo, si no me equivoco. ¿Cómo me fascinaba este asunto de aquellos que no quieren morir? ¿Qué es esto? Todos vamos a morir. Comenzamos el estudio comentando acerca de la tristeza de nuestro hermano César, que nos recuerda a todos nosotros de la realidad de la vida en este mundo que alcanzará a todos. Pero ¿quiénes son estos que no quieren morir? Bueno, comenzamos con los inconversos. No quieren morir. Si pudieran disfrutar un tipo de paraíso aquí en la tierra, vida eterna aquí en la tierra, pero al estilo de los terroristas musulmanes, al estilo del Islam, ¿sí? 70 vírgenes, todo tipo de alimentos, los más codiciados, beneficios materiales. Estarían más que contentos a seguir así, pero aun si pudieran simplemente evitar la muerte y vivir aquí como en un tipo de infierno aquí en la tierra, como el mundo moderno se está convirtiendo en forma acelerada a algo parecido a un infierno aquí en la tierra, estarían más que contentos viviendo aquí para siempre. No quieren morir, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestro texto? Dice que hemos sido llamados a esperar a su Hijo. ¿Qué es esto? Es una parte de nuestro llamamiento. Estamos aquí para servir y hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero lo que realmente quisiéramos es que se acabara todo esto lo más pronto posible. Esperar a su Hijo, ¿sí? Incluso la Biblia habla de aquellos que aman su venida en relación con una corona específica, se menciona este asunto, y los que aman su venida es lo mismo. El apóstol Pablo le encontramos, el texto que usábamos, ¿no? Estoy puesto en estrecho, dice, tengo el deseo de
salir de este cuerpo, de este tabernáculo y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor. ¿Sí? Si tuviera su decisión, su voluntad, la opción de escoger, yo estaría ya a ese lugar donde había sido arrebatado. Pero yo creo, dijo, que es más necesario a causa de vosotros, dice, que permanezcamos, no que yo permanezca aquí por otro tiempo, y estaba resignado a permanecer aquí. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Este llamamiento te transforma hasta este punto, en donde tú estarías dispuesto a salir de este mundo, conforme a la hora, las circunstancias, de la manera en que Dios lo fuera a indicar, que si te fuera a decir es hoy que te toca salir, no saldrías como lo hacen los inconversos. No, estarías más que resignado y dispuesto a ir. Ahora vamos a terminar con nuestro texto, segundo de Pedro. No podemos detenernos aquí. Incluso, si no me equivoco, habíamos mencionado algo sobre este pasaje en los estudios para los que se van a bautizar. Estamos en segundo de Pedro, en donde empezamos. Y lo que queremos hacer para concluir es analizar en la forma más breve posible esta lista. Porque si no nos toca salir pronto, entonces nos toca hacer firme nuestro llamamiento y elección. Frutos, evidencias. Lo vuelvo a decir, si esto es causa y efecto. El efecto del llamamiento eficaz es que nos conduce a hacer esto. No es salvación por obras, créanme. Las personas que mal entiendan el orden divino en la salvación, es salvación por gracia, sin obras, o sea, es por gracia, pero es para obras. Eso es el orden en Efesios 2, 8, 9 y 10. Y somos destinados para la salvación y destinados para las obras. Y estas obras comienzan con la idea de hacer firme nuestro llamamiento, asegurarnos de que es la cosa real. Y la lista aquí es muy sencilla. En el versículo 5, también poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe, profesamos tenerla, a que añadir, mostrar no es la mejor traducción, es una forma progresiva de ir, es un proceso de crecimiento, de añadir o aumentar cosas, de añadir a nuestra fe conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estoy invirtiendo el orden. Comienza con virtud. A vuestra fe hay que añadir virtud, así lo vamos a decir. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que hemos escuchado el día de hoy. La palabra virtud se traduce energía, actividad o poder. Y la idea es muy sencilla. Este es el argumento de Santiago 2. Una fe que no te conduce a hacer nada no es la fe verdadera, es una fe muerta. Es la misma fe que tienen los demonios. Pero la fe verdadera te conduce a actuar. Y la idea es que nos conduce a hacer cosas. Una fe activa. Una fe que manifiesta energía. Una fe activa es una fe que no puede permanecer inmóvil, que no puede ser ociosa, que no puede ser estéril, tomando los ejemplos en el contexto aquí, que no puede permanecer en forma inactiva, ¿sí? Y ustedes lo habrán notado, a cambio de las iglesias en donde te dan algo que hacer para manipularte, para obligarte a permanecer ahí, para que te suban al púlpito, te dan una clase y con palmadas cada otro culto reconocen a los que hacen esto y aquello. Ustedes habrán notado, especialmente algunos de ustedes que emigraron aquí desde Nesa, curiosamente nunca hemos hecho nada por el estilo. En la iglesia en esa, ni en las misiones, nada por el estilo. ¿Por qué será eso? ¿Por qué ha de ser que no estamos así torciendo brazos y rogando y
pidiendo y presionando, y si se nos hace que se va a ir fulano, le vamos a dar una clase, o si esta persona no está a gusto, vamos a llamar su nombre desde el púlpito y vamos a darle reconocimientos y palmadas. ¿Por qué no? Porque se supone que si tú tienes la verdadera fe, tu fe te conducirá a hacer algo, ¿no? Primera de Juan lo plantea en términos de practicar la justicia. Es una fe activa de obedecer los mandamientos de Dios, y en estos mandamientos de Dios vienen toda una serie de cosas. Y se supone que si tú tienes la verdadera fe, lo que va a pasar es que tú vas a estar torciendo el brazo de los líderes en la iglesia, los diáconos o los demás hermanos, vas a estar así tratando de buscar qué podemos hacer para cumplir con esto, con aquello, con lo otro. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Muchas personas dicen, no, yo pensaba que para visitar y para animar y para evangelizar y para repartir folletos y para así, yo pensaba que por eso que pagábamos al pastor. Yo pensaba que se trataba de algo que trataríamos como en forma colectiva de hacer, cada quien tomando una responsabilidad en la lista de cosas que tenemos que hacer, que es prácticamente interminable. Pero ya nos hemos desviado y no estoy haciendo un berrinche. Yo hice mis berrinches ayer. No estoy haciendo un berrinche, no estoy enojado con nadie, no estoy pensando en ninguna persona. Simplemente estoy diciendo que si tú tienes una fe activa, nadie te detendrá. Ni nadie te va a manipular tampoco. Si tú permaneces en X iglesia, misión, denominación, si depende de reconocimientos, aplausos, palmadas y cosas por el estilo, ya tienes tu recompensa. Ya tienes. Incluso yo mencionaba esta palabra del pago completo. Lo estaba viendo hace poco en un libro. Esa es la palabra recompensa. Ahí ya tienes el pago completo que vas a recibir. Esa es la palabra griega. Segundo, que debemos añadir a esta energía conocimiento. ¿Sí? No es simplemente actividad, es actividad inteligente. No es simplemente hacer, en este caso, ¿no?, todo un alboroto con, vamos a meter aquí música y baile. Moisés nos dijo ayer, lo aclaró bien. En estos grupos en donde ya cayeron en el baile, es porque, ¿cómo lo dijo? Extrañaban la cantina, el baile. Y ya encontraron la forma para meter esas cosas en la iglesia. En otras palabras, la persona que tiene una fe verdadera se va a preocupar, ¿por qué? Por hacer lo que la palabra de Dios dice. Pero hay que conocer la palabra, hay que estudiarla, hay que crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, hay que actuar en forma inteligente, ¿sí? Y nuestro problema en todo esto es algo espantoso. Nunca es en realidad falta de conocimiento de lo que hemos de hacer. El problema es que hacemos mucho más sabemos mucho más de lo que hacemos. Pero hay que hacerlo en forma inteligente, conforme a la palabra. Conocimiento aquí se refiere a ir adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Y después dice dominio propio. Es la tercera palabra aquí, dominio propio. Templanza. ¿Y esto quiere decir qué? En sentido negativo, lo que dice Primera de Juan, dejamos de practicar el pecado, ¿sí? Que no seamos controlados y esclavizados por el pecado, la mortificación del pecado. Ese es el lado negativo del asunto de la templanza. Y tenemos tantos pecados, ¿sí?, que quedan pendientes, que debemos esforzarnos, ¿no?, para mortificarlos cada uno. Pero el lado positivo de esta templanza es que vayamos creciendo en el desarrollo de un carácter verdaderamente cristiano.
Esto es todo el proceso de madurez en sentido espiritual, no simplemente despojándonos. Y esto es el grave error de todos los sectos modernos, créanme. Los mormones ni un refresco tocarán, ¿sí? No toques, no manejes, tienen todas las reglas más que los que tenían los judíos y los judaizantes. Pero no tienen un carácter verdaderamente cristiano, son fariseos, ¿sí? Y la mayoría de las personas, la única evidencia que tienen de ser cristianos es la lista de cosas, ¿sí? Comenzando con cosas bastante superficiales, la televisión o la cerveza o algo por el estilo que dejaron hace tiempo. No simplemente despojándonos del viejo hombre, sino vistiéndonos del nuevo. Es un carácter verdaderamente cristiano lo que está de por medio en todo este día de templanza, es un fruto del Espíritu Santo. Y cuarto, vean, a esto hay que añadir paciencia, que se traduce mejor perseverancia, y esto quiere decir que practiquemos estas cosas, que continuemos en el proceso de santificación. Y eso es otro detalle que vemos constantemente. Cualquier persona puede empezar a asistir a una iglesia. Cualquier persona puede comenzar a leer la Biblia. Cualquier persona puede comenzar a orar o a testificar. O pongan una lista de cosas muy básicas. Cualquier persona puede hacer bien de vez en cuando. Cualquier persona puede mostrar templanza de vez en cuando. Pero los creyentes han de perseverar, han de esforzarse en esta lucha. No pueden darse por vencidos. Van a fracasar, van a fallar, van a pecar, van a tener terribles luchas. Van a tener mucha oposición. Pero van a perseverar hasta el fin. Y eso es una de las evidencias que vamos a ver próximamente. La quinta cosa, devoción a Dios. Hay un libro en español sobre este asunto que da el triángulo: amor para con Dios, deseo para con Dios, temor de Dios. Esos son los ingredientes, ¿no? Es un libro muy famoso. En esta palabra que se traduce piedad, devoción a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona va a continuar a lo largo de su vida creciendo en su relación personal con Dios, su amor para con Dios, su deseo. Y esto es un tema, lo vamos a ver en los estudios sobre el Apocalipsis. Uno de los temas principales en el Apocalipsis es el tema de la idolatría. Y hay muchísimo material acerca de este asunto, de los ídolos del corazón. Al fin y al cabo, el Apocalipsis divide toda la humanidad en dos grupos: aquellos que siguen adorando a los ídolos y aquellos que adoran al Dios, al único Dios vivo y verdadero. Yo tenía la intención de meter en esta parte de los estudios sobre el llamamiento eficaz el hecho de que somos llamados a adorar al Dios verdadero. Pero viendo el material sobre el tema dije, no, esto lo vamos a dejar para otra ocasión. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esa es la palabra aquí, devoción a Dios. Y simplemente voy a mencionar esto. En Juan 4, cuando dice Cristo a aquella mujer samaritana, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, y hace este comentario, dice, Dios busca a personas que le adoren así. Créanme, la doctrina del llamamiento eficaz está en esa frase: Dios busca a personas para que le adoran verdaderamente. ¿Qué quiere decir eso? Que un aspecto del llamamiento eficaz es que seamos llamados a adorar, o sea, piedad para amar, a desear, a temer con reverencia, o sea, adorar verdaderamente a Dios. Dios busca. ¿Qué quiere decir esto? No es que haya personas ahí en el mundo que quisieran adorar a Dios y Él anda buscando a ver quiénes son. No. Nadie quiere adorar a Dios. Estamos involucrados en la idolatría, en nuestro propio corazón, adorándonos a nosotros mismos, tal como aquel hijo pródigo: dame lo que es mío. ¿Sí? Y solamente cuando hay un llamamiento verdadero a arrepentirnos de esto,
a regresar a la casa del Padre, a someternos a Él, a ser sus siervos, comenzamos a adorar a alguien que no sea el yo, que no sea el ego. Y créanme, muchas personas, aún en los círculos cristianos, ¿saben ustedes por qué no pueden servir a Dios o ser útiles o hacer prácticamente cosa alguna en esta vida que valga la pena? Porque no conocen a nadie más importante que ellas mismas, que el yo. ¿Sí? Nunca han conocido a alguien que tenga más importancia, más peso. Y una de las palabras siempre involucradas en la traducción de la palabra gloria de Dios es peso. ¿Sí? Dios es un peso completo. Y conocer a Dios, piedad, es algo que comienza en el llamamiento eficaz y nunca termina. Devoción a Dios, reverencia, amor para con Dios. ¿Sí? ¿Hasta cuál punto? Hasta que lleguemos en nuestras vidas a reflejar en cierta medida algo de la gloria como un tabernáculo. Algo del carácter moral de este Dios comienza a ser hasta reflejado. No es nosotros, es un reflejo de nuestra adoración y piedad hacia Dios. La sexta cosa, y vamos a terminar, se acabó la lista. La sexta cosa, amor fraternal. ¿Sí? Estamos incluyendo en temor, piedad, toda una serie de paquetes, cosas que acabamos de mencionar. Amor fraternal, y el asunto concluye con amor, o sea, pasando de amar a los creyentes, de amar a los hermanos, el amor fraternal, que es un tema bastante amplio, porque nos llama a que amemos a nuestros hermanos como Cristo nos amó a nosotros, con un amor incondicional, con un amor sin límites, un amor que no se acaba, un amor dispuesto a sacrificar, un amor que en un momento dado moriría en lugar de ellos. En la época de la Inquisición, en los grupos valdenses, en los grupos albigenses, en el continente de Europa, los historiadores hablan de cómo en ocasiones había como un tipo de competencia entre los hermanos acerca de quién moriría por los demás. No, van a venir y van a agarrar a alguno de nosotros. ¿Quién será? Y todos comenzaron a levantar sus manos. Amor fraternal y amor universal, que es la base del evangelismo. Y Pedro dice, con razón, vuelvan a leerlo y vamos a concluir. Pedro dice, hay que poner diligencia, poniendo toda diligencia. ¿Para qué? Hacer firme. O sea, nada de lo que hemos dicho, en realidad, en ninguno de los puntos en este estudio, es algo que tú puedes fabricar, que tú puedes producir. Son evidencias, son frutos, son en forma objetiva realidades que indican que Dios intervino en mi vida, me ha transformado. Cuán lejos estoy de lo que es la pauta, la norma, la enseñanza de este pasaje, pero yo quisiera, yo estoy esforzándome, yo estoy poniendo diligencia. Y esa es la persona que puede asegurarse más allá de cualquier duda de su llamamiento. Y por lo tanto concluir que ha sido elegida, porque todos los elegidos son llamados, y llamados a todo lo que hemos mencionado aquí. Y créanme, es muy poco. Yo cuando estaba contemplando tocar todo esto, vi en uno de los libros en donde se encuentra toda la lista de las veces en que ocurre la palabra llamado, y dije, no es como los 75 tipos que Pink encontró en Moisés, lo que comentábamos ayer. Para ustedes que no estaban, mencionamos algunos paralelos mostrando la tipología, paralelos entre Moisés y Cristo. Y nuestro querido hermano Pink tenía una lista de 75 semejanzas entre Cristo y Moisés.
Y esto es así en relación con estos asuntos. La lista es interminable. Pero la esencia de la cosa es lo que comenzamos diciendo. Hemos sido llamados a esto. ¿Tenemos evidencias de este llamamiento? ¿O no? Oremos.